Muy buenas noches a todos nuestros asistentes. Me excuso por los problemas técnicos de sonido que presenté hace un momento. Como ya saben, el día de hoy tenemos la charla parte de nuestro ciclo básico del grupo de interés en ginecología y obstetricia, correspondiente a la charla de fisiología pulmonar a cargo de nuestra presidenta de prácticas y eventos, Natalia Alejandra Villarraga Pérez, bajo la tutoría del doctor Franco Ruiz, obstetra y ginecólogo de la Universidad Nacional. Ya sin mucho más preámbulo, Nata, el auditorio es completamente tuyo. Si alguno tiene preguntas o dudas que quiera resolver al final de la charla, las puede ir anotando en el chat o al final daremos un espacio para que levanten la mano y puedan abrir el micrófono y socializar. Muchas gracias. Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestra charla de ciclo menstrual. Como lo dijo Andrea, yo soy Natalia Alejandra Villarraga Pérez, presidenta de Prácticas y Eventos. Y hoy, como ya les había dicho, voy a presentar ciclo menstrual. Conté con la tutoría del doctor Franco Ruiz, eh, y vamos a darle inicio. Espérenme 2 segundos, mi computador es un poquito lento. Listo. Entonces, en el contenido vamos a tener que el ciclo menstrual, nosotros vamos a abordar el ciclo menstrual desde el eje hipoficiario o hipotalámico hipoficiario gonadal. Vamos a ver las hormonas que componen el ciclo menstrual, vamos a ver el ciclo ovárico y el ciclo endometrial. Bueno, primero que todo vamos con la introducción. Eh, Vamos a tener que el ciclo menstrual es un indicador sensible de la salud de las personas con útero que dura entre 20 y 30 días, siendo el día cero el primer día de sangrado. En la mayoría de los casos es parte de la vida durante 35 a 40 años, implica cambios rítmicos en los ovarios y en el útero, controlados por hormonas producidas en el hipotálamo, la hipófisis y los ovarios. Su fin es la producción cíclica de gametos, la preparación de los órganos sexuales para el establecimiento de la gestación y el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios. Vamos a tener como un esquema general que el ciclo ovárico se va a componer de la foliculogénesis, de la ovulación, de la formación del cuerpo lúteo, de la muerte del cuerpo lúteo y que en las fases que se va a presentar son las fases folicular y la fase lútea. Mientras que en el ciclo endometrial vamos a tener la menstruación, el crecimiento y la proliferación endometrial, la diferenciación del epitelio endometrial a secretor glandular y vamos a tener que se divide en fase proliferativa, endometrial y fase menstrual. Aquí tenemos un esquema general de las fases del ciclo menstrual. Vamos a tener la menstruación, la fase folicular, la ovulación y por último la fase lútea. Hablando del eje hipotálamo hipoficiario gonadal, vamos a tener que las neuronas hipotalámicas sintetizan, almacenan y liberan GnRH. Estas son transportadas por los vasos portales largos de la hipófisis anterior hacia, hacia la hipófisis anterior. Luego, la GnRH se va a unir a los receptores de superficie de las células gonadotrópicas. La función de dichas células es sintetizar y liberar FSH y LH o gonadotropinas. La LH y la FSH a su vez van a estimular el ovario para que se sintetice y se secrete hormonas esteroideas. También va a producir, el ovario va a producir, dentro de las hormonas esteroideas tenemos a los estrógenos, a la progesterona y además va a producir unos péptidos que son la inhibina y la activina. Los últimos 4 mencionados, lo que van a hacer es una retroalimentación negativa y o positiva en el hipotálamo y en la hipófisis anterior. Ahora vamos a hablar de la pulsabilidad de la GnRH. En la pubertad aumenta la actividad de las neuronas productoras de GnRH, desencadenando su liberación mediante pulsos rítmicos. Su vida media es de más o menos 2 a 4 minutos, por lo que se producen pulsos aproximadamente de una vez por hora, lo que causa que las células gonadotrópicas liberen FSH y LH de una forma pulsátil también.
A medida que avanza la fase folicular, las células gonadotrópas se vuelven mucho más sensibles a la GnRH. Como les comentaba anteriormente, vamos a tener una retroalimentación positiva y una negativa del ciclo. En la retroalimentación negativa vamos a tener que la progesterona y los estrógenos hacen dicha retroalimentación en el hipotálamo y la hipófisis anterior. En consecuencia, va a disminuir la liberación de FSH y LH. Los estrógenos a concentraciones altas se dan a concentraciones altas y el estradiol a concentraciones bajas. El estradiol estimula las interneuronas inhibitorias, lo va a hacer de la siguiente forma. En el núcleo 4 va a estimular opiáceos y en el núcleo preóptico va a estimular el GABA. La FSH estimula las células de la granulosa para producir inhibinas. El estradiol va a tener la retroalimentación negativa por un mecanismo intraovárico. Antes de la ovulación, las células de la granulosa aumentan sus receptores de LH y producen inhibina. Los tejidos que producen tanto inhibina como activinas son la hipófisis, el cerebro, la glándula suprarrenal, el riñón, la médula ósea, el cuerpo lúteo y la placenta. Pero cabe resaltar que no van a ser en la misma cantidad que los ovarios. Su función va a inhibir la secreción de FSH en las células gonadotrópas y van a disminuir los andrógenos. En contra de la retroalimentación positiva, tenemos que el estradiol hace una retroalimentación positiva al final de la fase folicular. Aumenta la sensibilidad de las gonadotropas a la GnRH, produciendo el pulso de LH. La progesterona también aumenta crecientemente durante la fase folicular, ayudando al pulso de LH. Las activinas aumentan la producción y la liberación de GnRH y modulan la foliculogénesis y la producción de hormonas esteroideas por el cuerpo lúteo. Los estrógenos, la progesterona y las activinas contribuyen al pulso de LH, pero el principal desencadenante de dicho pulso son los picos de estradiol. El pulso de LH es un aumento brusco en la concentración de LH y ocurre más o menos entre el día 13 y 14 del ciclo menstrual. Bueno, aquí vamos a tener... Aquí vamos a tener la que está en azul. Discúlpenme 2 segundos. Aquí vamos a tener cómo va a ser la fase, la retroalimentación entre los diferentes ciclos. Vamos a tener que las neuronas hipotalámicas secretan GnRH, la cual llega a las células gonadotrópas para sintetizar gonadotropinas, la FSH y la LH, aquí las pueden ver. La LH va a llegar a las células de la teca. Y bueno, va a llegar a las células de la teca, a sus receptores, para aumentar la síntesis de progesterona y andrógenos. Aquí lo vamos a ver. Y los andrógenos, a su vez, se van a ir a las células de la granulosa. Y estos aquí van a ser convertidos en estrógenos mediante la acción de las aromatasas. Aquí vamos una línea punteada en la LH hacia las células de la granulosa, lo que indica que las células de la granulosa también tienen receptores para la LH. Vamos a tener que la FSH se une a los receptores de las células de la granulosa para incrementar la producción de enzimas esteroidogénicas, de activinas e inhibinas. Los estrógenos y la progesterona actúan en la hipófisis anterior y las neuronas hipotalámicas, haciendo una retroalimentación positiva o negativa dependiendo de la fase del ciclo. Dentro de las hormonas del ciclo vamos a tener que tienen diferentes picos y se expresan en diferentes fases. Entonces, como les venía diciendo anteriormente, la LH va a tener un pico, un pulso y un pico alrededor del día 13 a 14 del ciclo.
Este va a venir acompañado de un pico pequeño de FSH, mientras que la progesterona va a aumentar en la fase lútea y el estrógeno va a aumentar hacia el día 14, más que todo, bueno, va a tener un pico más o menos hacia el día 14 en la ovulación y va a tener otro pico hacia el día 21. Vamos a seguir hablando del pulso de LH. Vamos a tener que su pico alcanza su máximo más o menos unas 12 horas después de su inicio y dura unas 48 horas del inicio de la ovulación y dura unas 48 horas. Y se superpone con el pico de FSH, como les estaba comentando ahorita. Los estrógenos sensibilizan las gonadotropinas de la hipófisis anterior a los pulsos de la GnRH y modulan la actividad hipotalámica, induciendo una oleada de GnRH. Al mismo tiempo, las inhibinas contribuyen al pulso de la FSH. Las concentraciones crecientes de LH activan al folículo preovulatorio para aumentar la secreción de progesterona. En la ovulación vamos a tener que el pulso de gonadotropina provoca la evolución y la luteinización. El folículo ovárico se rompe por el debilitamiento de la pared folicular y se expresa un ovocito y se va a expresar con las células de la corona radiada. Para la finalización del pulso de LH vamos a tener que aparentemente finaliza por la elevación de progesterona a través de la retroalimentación negativa por la pérdida del y por la pérdida de retroalimentación positiva queda el estradiol. En la luteinización tenemos que las células de la granulosa y las células de la teca sufren cambios estructurales para formar las células leuteínicas. En la fase lútea disminuyen rápidamente las concentraciones circulantes de LH y FSH, lo que refleja una retroalimentación negativa de estradiol, progesterona e inhibina. Y la retroalimentación que se va a dar después es que las células leuteínicas del cuerpo lúteo aumentan gradualmente la síntesis de estradiol, progesterona e inhibina, creando así una retroalimentación negativa para las gonadotropinas. Vamos a ver que se va a inhibir la GnRH, que las concentraciones de progesterona aumentan, estimulando las interneuronas opioidogénicas, inhibiendo la GnRH, lo que disminuye la frecuencia de los pulsos de LH. Unas 48 horas antes de que llegue la menstruación, el ritmo pulsátil de la secreción de la LH disminuye a pulso de 3 a 4 horas. Como resultado, las concentraciones de LH disminuyen lentamente durante la fase lútea. Para finalizar la fase lútea, desaparece gradualmente el cuerpo lúteo, disminuyendo las concentraciones de progesterona, estradiol e inhibina. Después, la menstruación es inducida. Después de que la menstruación es iniciada, vamos a tener que el eje hipotálamo hipoficiario regresa a un patrón que se encontraba en la fase folicular de secreción de LH o aumenta gradualmente la frecuencia de los pulsos de GnRH. Ahora vamos a hablar del ciclo ovárico. Bueno, vamos a tener que como primera medida los ovarios, los ovocitos primarios. Los ovocitos primarios se van a comenzar a formar más o menos en la semana 8 de gestación. Va a haber aproximadamente 300.000 de ellos. Y posteriormente estos van a entrar en la profase de la meiosis 1. Para que se conviertan en estos ovocitos primarios. Aproximadamente hacia la semana 20 va a haber entre 6 y 7 millones que alcanzan dicho proceso. Y las que no lo completan van a morir aproximadamente en la semana 28 a 30 de gestación. Luego de esto van a quedar en un estado dictiotena hasta que se produzca la primera menarquia y con ella la primera ovulación. Vamos a tener que hacia la mitad de la gestación comienza un proceso de apoptosis y termina que va a terminar ya hacia el final de todos los ciclos, que es en la menopausia. Esto va a ser para formar los folículos primordiales.
Después de la pubertad va a haber más o menos de 10 a 30 folículos primordiales que entran en proceso de foliculogénesis cada mes, lo que va a culminar con una ovulación o con una atresia de los folículos. La foliculogénesis es controlada por los factores intrínsecos del ovario y por las gonadotropinas. Hay un aumento de tamaño y de maduración del ovocito, lo que lo convierte en un folículo primario, y la diferenciación y proliferación de las células de la granulosa y de la teca, y va a haber formación y acumulación de líquido dentro de él. Posteriormente, los folículos primordiales se van a convertir en folículos primarios. Vamos a tener que las células de la granulosa proliferan y se diferencian a partir de células de la pregranulosa aplanadas que se van a transformar en células cuboides. El ovocito aumenta de tamaño y forma la zona pelúcida cubierta de una membrana que rodea de una cubierta de membrana plasmática. Va a evolucionar a folículo secundario, que es un ovocito primario rodeado de varias capas de las células de la granulosa. Las células del estroma ovárico se diferencian en células de la teca y posteriormente forman una capa interna y una capa externa de las mismas células, adquieren receptores para LH y la capacidad de sintetizar esteroides. Luego a progresar a folículo terciario, que es el primer estadio antral. Está inducido por la FSH y a medida que crece el número de células de la granulosa, secreta el líquido hacia el centro para crear un espacio que se llama antro. Por último tenemos el folículo de Graf. En este encontramos que el antro crece y comienza a rodar el ovocito. Consta de células de la granulosa murales que están más alejadas del centro, que están metabólicamente más activas y contienen grandes cantidades de receptores de LH y enzimas necesarias para la síntesis de esteroides. Las células de la granulosa del cúmulo vertidas con el ovocito en el momento de la ovulación y de la granulosa entradas en contacto con el antro, que es el que está lleno de líquido, se quedan en el folículo para convertirse en las células luteínicas grandes del cuerpo lúteo. Entonces, aquí, para que lo tengan más presente y se lo puedan imaginar, tenemos la evolución de cada uno de los ovocitos. Estos son los que se crean en las primeras semanas de gestación. Va a evolucionar y vamos a ver que a medida que evoluciona, se va llenando de más capas de células. Y aquí vemos cómo se crea el antro, que es la zona que tiene líquido, y en el folículo de Graf esta zona va a aumentar exponencialmente. Y aquí ya tenemos cómo progresa a un óvulo. Vamos a tener que, bueno, ahora vamos a hablar del óvulo maduro. El objetivo principal de la foliculogénesis, que es la que convierte la que hace todo este proceso, es producir un óvulo maduro que sea capaz de fertilizarse y así formar un embrión. El crecimiento y la maduración del ovocito incluyen la formación de la zona pelúcida, de un número creciente de mitocondrias y la adquisición de la competencia para completar la meiosis 1. Vamos a tener que en esta fase el estradiol ejerce una retroalimentación negativa sobre las gonadotropinas en el hipotálamo y la hipófisis, que al final de la fase folicular, con una alta concentración de estradiol, la retroalimentación cambia y en consecuencia hay un pulso grande, como ya lo hemos visto, de LH y aumenta la FSH en las células gonadotrópicas y que el pico de LH hace que se rompa, como veremos un poquito más adelante, el folículo dominante y libere su ovocito en el comienzo de la ovulación. Vamos a tener que la ovulación se produce a la mitad del ciclo menstrual y es producida por el pulso de LH, que suele comenzar 36 horas después del comienzo del pulso de LH y 12 horas después de su pico máximo. Que la oleada de LH, esto ya lo habíamos mencionado, parece finalizar con la elevación de progesterona a través de la retroalimentación negativa y por la pérdida de retroalimentación positiva del estradiol.
En el momento del pulso de LH, el ovocito primario va a tener una carga genética de 4N y va a reanudar la meiosis y completa su primera división meiótica. Esto lo va a hacer horas antes de la ovulación. Tras la división meiótica resulta el primer corpúsculo polar pequeño que va a tener una carga genética de 2N y que posteriormente se degenera o se divide para formar células que no son funcionales y un ovocito secundario que va a tener la misma carga de 2N y es mucho más grande. Aunque el ovocito secundario inicia su segunda división meiótica, se debe detener en la metafase hasta que haya una fecundación. Si no, no va a seguir progresando. Está rodeado por la zona pelúcida y por una o más capas de células foliculares llamadas de la corona radiada. Y juntas van a formar el cúmulo ófero. Antes de la ovulación, el cúmulo ófero se va a expandir por la LH y se separa de la capa de las células foliculares internas para flotar en el interior del antro rodeadas del líquido folicular. El complejo ovocito-cúmulo se rompe por un aumento de la síntesis de la hialuronidasa y que es estimulado por la FSH. La liberación del ovocito desde el folículo se produce por el adelgazamiento y el debilitamiento de la pared, como lo mencionábamos anteriormente, por la influencia de la LH, la progesterona y las prostaglandinas. Se potencia la actividad de enzimas proteolíticas en el interior del folículo, lo que conduce a una digestión del tejido conectivo en la pared folicular. De esta forma, luego se va a formar una mancha que va a estar sobre la superficie del folículo dominante, en la zona donde éste tenga menos vasos sanguíneos, y posteriormente se va a hinchar, aumentando la presión folicular. Luego se va a formar una vesícula que se rompe y expulsa el ovocito y es guiado hacia la trompa de falopio por las fimbrias que recubren la superficie del ovario y es transportado a través del infundíbulo hacia la ampolla. Luego vamos a tener el cuerpo lúteo. Recordemos que el cuerpo lúteo es un órgano endocrino transitorio y su producto principal es la progesterona. Después de la expulsión de las células de la teca y de la granulosa, estas se van a plegar y gracias a la LH se van a transformar fenotípicamente para formar el cuerpo lúteo. Las células granulosas leuteínicas o leuteínicas grandes se derivan de las células de la granulosa, mientras las células tecaleuteínicas o leuteínicas pequeñas se derivan de las células de la teca. En la fase lútea inicial, la progesterona y el estradiol producidos en él hacen una retroalimentación negativa en el eje hipotalámico hipoficiario para suprimir las gonadotropinas e inhibir la foliculogénesis. Bueno, entonces vamos a tener que cuando el óvulo no es fecundado, si no se produce la gestación, produce una leuteólisis en la que el cuerpo lúteo involuciona a los 11 días después de la ovulación. Existen dos mecanismos por los cuales este involuciona, que es la supresión del soporte trófico y la supresión de los factores locales, como la prostaglandina F2-alfa. Esta prostaglandina es producida por el endometrio. Ambos mecanismos van a llevar a la muerte del cuerpo lúteo. Ya cuando el óvulo es fecundado, se va a producir la implantación y la hormona coriónica humana que es producida por la placenta mantiene el cuerpo lúteo y en consecuencia no se produce una menstruación. Claramente, si esta implantación no se da, el cuerpo lúteo se va a degenerar y va a ser reemplazado por un cuerpo albicans. El cuerpo lúteo, como lo mencionábamos anteriormente, va a secretar más que todo progesterona, pero también va a secretar una pequeña porción de estrógenos. Entonces, la progesterona es producida por las células granulosa-leuteínicas del cuerpo lúteo, va a aumentar poco a poco después de que se rompe el folículo, pero aumenta bruscamente tras la ovulación. Su función es interrumpir la foliculogénesis.
alcanza su pico 7 días después de la ovulación y actúa localmente para inhibir el crecimiento folicular después de la fase lútea. Inhibe centralmente la secreción de gonadotropinas, además inhibe la expresión de receptores de estrógenos. Y los estrógenos producidos por el cuerpo lúteo van a ser producidos por las células tecaleuteínicas. Estas también van a producir una porción de andrógenos y realmente los estrógenos producidos por el cuerpo lúteo lo que van a hacer es inducir la producción de receptores de progesterona. Entonces va a ser una retroalimentación positiva para la progesterona. Y aquí tenemos cómo van a evolucionar los folículos a través del ciclo. Aquí tenemos el folículo primordial, los folículos primarios, secundario, terciario. Aquí el folículo de Graf, como podemos ver, es de mayor tamaño. Y aquí es cuando se libera el ovocito. Tenemos cómo evoluciona el cuerpo lúteo y cómo evoluciona después el cuerpo albicans y cómo se vuelve a repetir todo de nuevo. Ahora vamos a seguir con el ciclo endometrial. Primero que todo, vamos a tener que existen zonas endometriales. Van a ver, la primera va a ser comprendida por la zona compacta. Esta se va a formar mediante cuando las células fusiformes rodean a las células deciduales y forman una matriz extracelular. Esta matriz extracelular se va a extender por toda la superficie endometrial para formar una capa densa. Luego vamos a tener la zona intermedia y vamos a tener que durante la fase secretora las células inflamatorias se acumulan alrededor de las glándulas y de los vasos sanguíneos, creando así una zona edematosa y una zona de edema entre la zona intermedia y la zona esponjosa. Bueno, entre la zona basal y la zona esponjosa. Entonces, esto va a crear la zona intermedia. Ya más adelante les muestro un dibujo para que lo comprendan mejor. Luego vamos a tener que la capa esponjosa y la capa basal van a crear la capa funcional. Y esta capa es la región que prolifera antes del ciclo menstrual y que va a interactuar con el embrión durante el embarazo. O sea, es la capa que se va a caer durante la menstruación y la que se va a convertir en placenta cuando hay un embarazo. Y tenemos la zona basal, que es la capa que queda durante la menstruación o el parto, y es la capa de células mediante las cuales van a crecer las demás células para después del ciclo, después de que se produce la menstruación o después de que se produce un parto. Bueno, aquí tenemos la ilustración que les decía. Tenemos la zona basal, que como pueden ver es la que está más al fondo, es la de donde se van a generar todas las células. Aquí está la capa esponjosa, la zona compacta y la zona intermedia, recordemos que va a estar entre estas dos. Y aquí están los cambios que va a haber en el endometrio a través del ciclo. Vamos a tener una fase menstrual, una fase proliferativa y una fase secretora. En la fase menstrual va a haber una caída de la progesterona y de los estrógenos que hacen que se descame la capa funcional del endometrio. Se debe a la necrosis por la constricción y relajación rítmicas de las arterias espirales. Luego la capa funcional va a crecer de nuevo cuando aumentan las concentraciones de estrógenos. Y debemos recordar que el primer día de la menstruación es el primer día del ciclo y la menstruación va a comprender más o menos de 4 a 6 días. Ahora vamos a hablar de la fase proliferativa. El endometrio empieza a crecer aproximadamente a los 5 días después de que termina la menstruación. Crece a partir de las células del estroma basal y células epiteliales de otras partes del útero. La hiperplasia celular y el aumento de la matriz extracelular causan un engrosamiento del endometrio durante la fase proliferativa tardía. El grosor del endometrio aumenta aproximadamente unos 0,5 milímetros a 5 milímetros durante esta fase.
El estradiol estimula la síntesis de factores de crecimiento. Los factores de crecimiento que va a estimular son los factores de crecimiento similares a la insulina, el factor de crecimiento transformante y el factor de crecimiento epidérmico. Las células endometriales actúan de forma autocrina, paracrina, para inducir la maduración y el crecimiento del endometrio. El estradiol estimula la síntesis de receptores de progesterona, por lo que alcanza su máximo en la ovulación para preparar a las células a las concentraciones de progesterona que se van a someter durante la fase lútea. La progesterona, a su vez, estimula la expresión de 17 beta HSD, que lo que va a hacer es convertir el estradiol en estrona y también va a estimular la expresión de sulfotransferasa, que va a conjugar los estrógenos para formar sulfatos, haciendo que los estrógenos se vuelvan biológicamente inactivos. ¿Por qué la progesterona va a hacer esto? Para disminuir los niveles de estradiol. Ahora tenemos la fase secretora. La disminución de los estrógenos lo que va a hacer es detener la fase proliferativa. Las células leuteínicas producen progesterona y pequeñas cantidades de estradiol, y la progesterona estimula el desarrollo de la actividad secretora de las células epiteliales. El cuerpo lúteo se comienza a generar si no hay implantación entre el día 20 y 22 del ciclo, disminuyendo la producción de hormonas. Tenemos que va a haber 3 fases en la fase secretora: una precoz, una intermedia y una tardía. La precoz se desarrolla en la precoz se desarrolla un entramado de túbulos interdigitados en el nucleolo de las células endometriales, llamado sistema de canales nucleolares. En la intermedia y en la tardía va a aumentar la capacidad secretora de glándulas, va a aumentar la vascularización, el contenido de glucógeno y el grosor del endometrio. Las glándulas se van a llenar de secreción, van a convertirse en glándulas tortuosas y van a alcanzar su actividad secretora máxima entre el día 20 y 21 del ciclo menstrual. Las células del estroma lo que van a hacer es que en ellas va a ocurrir un proceso que se llama predicualización, en donde aumenta el tamaño de las células del estroma que rodean las arterias espirales. Y aquí tenemos una integración de cómo viene todo. Aquí tenemos los picos de FSH y de LH, cómo van a cambiar los estrógenos a través del ciclo y cómo aumentar la progesterona en la fase lútea. Vamos a tener cómo evoluciona el folículo hasta convertirse en un ovocito o en células leuteínicas, y cómo va a cambiar el endometrio a través de el ciclo. Y muchas gracias. Listo, Nata, muchas gracias por tan excelente presentación. En este momento damos inicio al espacio dedicado a nuestro especialista, doctor Franco, en caso de que usted tenga alguna anotación o alguna aclaración que hacer, un comentario sobre la charla de Natalia, más que bienvenido. Y si alguno tiene alguna pregunta, la puede dejar por el chat o puede levantar la mano y le daremos la palabra para abrir el micrófono. Bueno, muy buenas noches. ¿Me escuchan, muchachos? Sí, doctor, lo escuchamos. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, y a ti y a todo el grupo. De verdad que estoy muy contento de estar con ustedes. En primer lugar, quiero felicitar a Nata. Realmente ese tema no es un tema tan sencillo, a veces puede ser un poco ladrilludo. Pues yo tuve que hacer una residencia para entender esto, pero me parece que lo hizo de una forma increíble. Y bueno, y te felicito. Realmente quedó súper, es una clase magistral excelente que pienso que le sirve a todos, incluso a nosotros como especialistas, para seguir estudiando este tema que sigue en transformación todos los días, ¿no? Entonces, en primer lugar, mil felicitaciones, muchas gracias por la invitación. Quisiera decir que el ciclo
ovárico y el ciclo endometrial, aunque bueno, son diferentes, pero van de la mano. Es un proceso que ha permitido que nuestra especie se reproduzca durante muchísimos años. Es un proceso que es continuo y que favorece la prolongación de nuestra especie. Sin embargo, comprender este ciclo también tiene una gran utilidad para comprender tanto el ciclo endometrial como el ciclo ovárico, comprender una gran cantidad de patologías que ocurren en la mujer, patologías endocrinológicas. Entonces, es muy importante conocer su función. A veces puede resultar un poco difícil comprenderse toda la biosíntesis de hormonas, también puede ser un poco difícil comprender el orden de todas las enzimas que actúan en ese proceso. Sin embargo, es súper importante conocerlo, y Nata lo ha hecho a la perfección. Así Muchas gracias, doctor. como lo hiciste, Nata, me parece que quedó muy bien. Y bueno, sí, entonces respondamos pues las preguntas de los muchachos, todas las que quieran. Yo también soy un estudiante igual que todos ustedes, y nunca se deja de estudiar esto. Entonces vamos a ver qué Listo, preguntas doctor. En tienen. el chat hay una pregunta que pues por lo menos a mí no me queda del todo clara. Creo que hacen referencia más que todo a lo que es el método del ritmo, pero dice, ¿qué tiempo se da el proceso de evolución para fecundar? ¿En qué días después del ciclo menstrual? Entiendo la pregunta como cuántos días después de, o O sea, sea, ¿en hay qué que, días puede haber fecundación? ¿En qué días más o sí, menos? eso ¿Sí? entiendo. Ujú. Ah, bueno, entonces, Nata, ¿la contestas o quieres que yo cuente? Como usted quiera, doctor. Pues si Bueno, quiere, respóndalo usted. está bien. Bueno, pues así como Nata lo explicó tan magistralmente, el ciclo menstrual tiene varias características, y una de sus principales características es la frecuencia con la que ocurren las etapas, ¿no? Es un proceso que es secuencial. Entonces, en el último día del ciclo de una mujer, corresponde principalmente cuando ocurre, es el último día eh, de descamación del endometrio, ¿no? Después de eso empieza un ciclo nuevo que comienza en primer lugar en el ovario, comienza como con la formación de un folículo. La función principal del ovario durante todo el ciclo es formar un folículo maduro que pueda ovularse y que pueda ser fecundado, y eso ocurre en general a la mitad del ciclo. Es decir, en un ciclo normal que tiene una duración de 28 días, esto sería el día 14. Sin embargo, la evidencia actual nos muestra que no el 100% de las mujeres no tienen una duración de 28 días. El ciclo menstrual puede durar de 28 más o menos 7 días, y eso es considerado normal. Eh, entonces, digamos que en el modelo básico, la fecundación puede ocurrir desde el día 14 hasta 4 o 5 días después, es decir, hasta el día 17, 18, según el modelo pues, descrito tradicionalmente. Sin embargo, eso puede ocurrir basándonos en ciclos más prolongados o más cortos, básicamente la mitad del ciclo. Es un poquito, en cuanto al método del ritmo, todos sabemos que de las formas de planificar que existen actualmente, el método del ritmo es el método que más falla, porque por la gran variabilidad que existe entre una mujer y otra en cuanto al momento de predecir en qué momento va a ocurrir la ovulación. Existe un índice, que ojalá lo puedan buscar, que se llama índice de Pearl. Ese índice evalúa la efectividad de un método anticonceptivo, y el método de ritmo es el que tiene menos, es el menos efectivo. Por eso, precisamente por eso, porque pues es muy difícil predecir ese momento exacto de la ovulación por la gran variación que existe entre una mujer y otra. Por eso los médicos en general no recomendamos este método para planificar, por ser el menos eficaz, pero dado que hay una gran cantidad de comunidades en todo el mundo donde se recomiendan este método por cuestiones religiosas o políticas que son completamente respetables, e igual es importante por eso conocerlo, porque en nuestro país, que es un país tan diverso, hay mujeres que quieren planificar de esta forma, y pues nosotros como médicos no debemos juzgar, sino como informar. Pero sí, básicamente esa es como la respuesta a la pregunta.
Listo, doctor, muchas gracias. Gilberto dice que le quedó muy clara la respuesta y que felicita por el webinar. Entonces, pues parece ser que no hay más preguntas. Muchas gracias a todos nuestros asistentes, de nuevo a Nata y al doctor por este gran espacio que nos dieron y nos vemos en 15 días. El link de asistencia ya se va a estar compartiendo por el chat. La próxima semana no vamos a tener ponencia. Les recomendamos que estén pendientes de nuestras redes sociales y eso sería todo. Muchas gracias. Gracias. Bueno, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias. Chao.